Así que abra su Biblia en Lucas capítulo 15. Vamos a predicar de los textos que leímos ahorita. Lucas capítulo 15, del 11 al 24. No lo vamos a leer otra vez porque ya lo leímos. Pero abra su Biblia porque vamos a ir texto por texto. Amén. Amén. Yo sé que las alabanzas como que no. Pero ahora, amén, a su nombre. Gloria. La alabanza como que, María, qué lindo. Pero necesito, ¿verdad?, de su atención en esta hora. Nos hemos gozado, amén. ¿Qué es lo que yo quisiera en el día de hoy? Mire, yo quisiera que podamos reflexionar sobre una de las parábolas más poderosas que Jesús habló. Muchos la llaman, ¿verdad? La Biblia le ha puesto el título de el hijo pródigo, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo. Sin embargo, yo creo que también podríamos llamarla de otra manera, ya que obviamente el título no es inspirado, ¿verdad? Podemos cambiarlo. Y yo le pondría la parábola del Padre amante y misericordioso. Ese es el tema. Nuestro Padre es un Padre amante y misericordioso. Lamentablemente, ¿verdad?, en el día de hoy solamente vamos a llegar hasta el 24, la parábola es más larga, pero aún cuando no la vamos a ver completa, ¿verdad?, hasta el final, sí vamos a poder entender que esta parábola no es solamente una historia de redención y perdón, ¿verdad?, como muchos la conocemos, sino también esta parábola es una enseñanza sobre la importancia de las decisiones que tomamos. Vamos a poder ver que el corazón es engañoso a la hora de tomar decisiones. Pero también vamos a poder ver la incomparable riqueza, la incomparable misericordia que hay en la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Si vamos al verso 3, desde el principio podemos ver cómo actúa un corazón engañoso. Vemos a un hijo menor que está lleno de impaciencia, que está lleno de sus deseos por los placeres de este mundo, tomando la decisión de exigir su herencia y alejarse de la casa del padre. Eso es lo que vemos desde el principio. Este hijo menor pensaba que el dinero y alejarse de su padre le daría la libertad que tanto él deseaba, que tanto él quería. La libertad de poder vivir una vida de pecado sin que nadie lo detuviera, sin que nadie le dijera nada, sin que nadie le reclamara por las cosas malas que estaba haciendo. El problema es que el dinero no duraría para siempre. Y por usar su herencia para satisfacer todos esos deseos de su corazón pecaminoso, este joven, este hijo menor, terminó en la miseria. Terminó en la miseria. Hermanos, esta parábola es un desafío. Es un desafío para nosotros, para que en el día de hoy examinemos nuestro corazón y examinemos nuestras decisiones. ¿Cuántas veces, y yo soy el primero que ha pasado por esto, cuántas veces hemos creído que alejarnos de Dios y buscar satisfacción en las cosas del mundo nos va a hacer realmente felices? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso por la mente? Pero la realidad es que fuera de la casa del Padre, lo vamos a ver más adelante, solo encontramos hambre y necesidad. Eso es lo que hay fuera de la casa del Padre. Yo quiero, hermano, yo deseo que ustedes puedan ver en esta parábola cómo el hijo menor, al igual que pasa con nosotros muchas veces, fue engañado por el deseo de su corazón y lejos de la casa del Padre solo encontró miseria. Eso es lo que yo quiero que vean en el día de hoy. Pero también sabe que vamos a ver. Vamos a ver cuál es nuestra verdadera herencia y cómo
cómo en los brazos de nuestro Padre amoroso, de nuestro Padre amante, de nuestro Padre misericordioso, podemos vivir una vida de abundancia y propósito. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo primero que yo quiero que vean es el contexto. ¿Cómo llegamos a esta parábola de Jesús? ¿Cómo llegamos a la parábola del hijo pródigo? Y si usted tiene su Biblia abierta, ahí mismo en el capítulo 15, en el verso 1, dice la Biblia que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Eso es lo que dice el verso 1. Así que desde el principio el texto nos presenta el público que estaba allí presente para escuchar las palabras de Jesús. Amén. Ese era el público que estaba allí. ¿Verdad? Publicanos y pecadores. Y los publicanos, ¿verdad? Para los que no sepan, eran los que cobraban los impuestos a Roma. Y obviamente eran personas indeseables, ¿verdad? A nadie le gusta que llegue el del IRS a la casa con un maletín, ¿verdad? Engabanado. Hello, Mr. Martínez. How are you? Y con esa sonrisa, ¿verdad? Y usted completamente aterrado. Así que habían publicanos y pecadores allí, pero también el verso 2 del capítulo 15 nos dicen que estaban los fariseos y los escribas. Y dice el verso 2 que los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: hablando de Cristo, a los pecadores recibe y con ellos come. Así que miren el público que tenemos ahí escuchando a Jesús. Miren el público. Por una parte tenemos a los líderes religiosos del pueblo, a los escribas y a los fariseos. Y por otra parte tenemos a los que eran considerados como la escoria del pueblo, como lo más bajo. En Puerto Rico, ¿verdad? Los puertorriqueños, la tierra, ¿verdad? Como decían en Puerto Rico. Para aquellos, ¿verdad? Los que tenían mala fama. Yo sé que usted no lo va a decir. Yo estoy de ese lado, de los publicanos y pecadores. No tengo problema. No tengo problema. Así que ese era el público que estaba allí. Entonces Jesús, debido a lo que los fariseos y los escribas murmuraban, ¿verdad? Que ya lo hablamos, Él les cuenta 4 parábolas. 4 parábolas. La parábola de la oveja perdida, usted lo va a ver ahí en el texto si tiene la Biblia abierta. Después la parábola de la moneda perdida, la parábola del hijo pródigo y la parábola del mayordomo infiel, que está en el capítulo 16. Y si ustedes leen estas parábolas, hermanos, lo que Jesús está tratando de contestar es por qué Él recibía y comía con los miembros del pueblo que eran considerados pecadores y de mala fama, que era de lo que lo estaban acusando. Amén. ¿Están aquí todavía? Así que, resumiendo, Jesús recibía y comía con los pecadores porque Él vino a salvar lo que se había perdido, y esto causaba un sumo gozo, un inmenso gozo al Padre Celestial. Ese es el resumen de esas parábolas. Pero, aunque las 3 primeras parábolas buscan decir lo mismo, la parábola del hijo pródigo, para mí, hermano, es la más clara, donde podemos entender ese amor y ese gozo del Padre cuando un perdido se arrepiente. Así que ya tenemos el público, ¿verdad que sí? Y la razón por la cual Jesús cuenta esta parábola. Ahora yo quiero que vean conmigo la parábola del hijo pródigo. Así que vamos al versículo, ¿verdad? Desde el versículo 11. Así que la parábola comienza diciendo que este padre tenía 2 hijos. 2 hijos. Y la realidad es que, aunque no vamos a entrar en ese tema profundamente, ¿verdad? Pero los 2 hijos estaban representados en el público que ya les dije. Pero vamos a hablar solamente de uno. Pero los 2 hijos, el mayor y el menor, representan, uno a los escribas y fariseos y el otro representa a los publicanos y pecadores. ¿Me están entendiendo? Pero obviamente solamente vamos a hablar del hijo menor. Dice el verso 12: y el menor de ellos dijo a su padre:
Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Ahora, hermano, algo curioso de este texto y de la cultura judía es que el padre no estaba obligado a darle la herencia en vida a sus hijos. No estaba obligado. Lo normal era que los hijos esperaran a que el padre muriera para recibir su herencia. Así que lo que vemos aquí es un hijo desesperado, con un afán por disfrutar la herencia, por disfrutar el dinero de su padre. Escuche bien. Y parece que para este hijo no era suficiente el vivir con su padre, no era suficiente el disfrutar de la riqueza junto a su padre, no le era suficiente, no lo llenaba. Y por eso dijo, dame lo mío que me voy. No lo llenaba estar en la casa del padre. Pero podemos ver desde el principio el amor incondicional del padre, que él no deseaba que el hijo estuviera obligado en la casa. Él no quería que el hijo estuviera obligado en la casa. Ningún padre desea que sus hijos lo amen por obligación. ¿O hay alguien aquí que diga, no, a mí me gusta que me amen por obligación? Ninguno. Queremos que nuestros hijos nos amen porque realmente nos aman. La mejor relación, hermano, la mejor relación entre padres e hijos es cuando nos amamos mutuamente. Cuando nos amamos realmente mutuamente. Y mire, yo buscaba y encontré a este escritor que él decía que el padre es un reflejo de la gracia de Dios. El que el padre haya decidido dividir su herencia y permitir que su hijo se vaya es un acto sacrificial. El padre respeta la libertad del hijo, aún sabiendo el dolor que esto le iba a causar. Pero al hijo menor no le importaba esto. No le importaba. Él ya tenía planes para disfrutar su herencia. Él ya lo tenía todo planeado. Parece ser que él no disfrutaba tanto estar en la casa del padre. Mira lo que dice el verso 13. Dice, después que le dio su herencia, no muchos días después, no esperó mucho, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Hermanos, ustedes ven el texto, ¿qué dice? No muchos días después. Abandonar la casa de su padre y seguir su propio camino ya estaba decidido desde el momento que él decidió pedir su herencia. Ya él estaba seguro en sus planes, lo que iba a ser decidido, felizmente decidido lo que iba a hacer. Y así hay muchos que piensan que ellos mismos son los mejores para decidir su propio camino, para gobernar su propio camino. El problema es que, como dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Es un camino de muerte. Ahora este hijo menor ya logró lo que su corazón deseaba. Esto era lo que él quería. Ahora, el problema es cómo termina el verso 13, cuando dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esto era lo que su corazón deseaba. Él quería vivir perdidamente con la riqueza de su padre. Pero, como dice Jeremías 17:9, y lo voy a leer en otra traducción para que me entiendan mejor, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? El deseo de su corazón lo llevó a malgastar la herencia de su padre. Y dice el verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. El hijo menor gastó todo sin pensar en el futuro. Porque ese era el deseo de su corazón. Vivir fuera de la casa del padre y hacer lo que él le daba la gana, lo que él quería. El hijo no se dio cuenta. ¿Sabe lo que no se dio cuenta el hijo? Que la abundancia estaba en la casa del padre.
Él pensaba que con una parte de la riqueza del Padre él iba a vivir para siempre con las mismas comodidades que tenía en la casa del Padre. ¿Por qué? Porque su corazón lo engañó. Pero rápido se dio cuenta que su herencia tenía que ser bien administrada. Rápido se dio cuenta que él gozaba de riqueza en la casa del Padre porque el Padre era un buen administrador. Este muchacho pensaba que dejándose llevar por su corazón, ¿te has oído esa frase? Sigue tu corazón. Sigue tus deseos de tu corazón. Y él pensaba que dejándose llevar por su corazón, todo estaría bien. Pero dice Proverbios 21:17, los que aman el placer se vuelven pobres. Los que aman el vino y el lujo nunca llegarán a ser ricos. O como dice otra traducción, quien solo piensa en fiestas, en perfumes y en borracheras, se queda en la pobreza y jamás llega a rico. Él pensaba que no le faltaría nada. Si ya tenía lo que todo su corazón deseaba, él lo tenía todo lo que su corazón deseaba, poder vivir en libertad como él quería, sin reglas, sin nadie que le diga qué hacer, completamente libre según su propia opinión. Pero ¿sabe lo que pasaba con este hombre? Que él no se daba cuenta que era en la casa del Padre donde él realmente tenía acceso a toda la riqueza que el Padre tenía para él. La bendición estaba en la casa del Padre. Y ¿sabes qué? Nosotros muchas veces no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta de eso. Pero ¿sabe quién lo entendió bien? El salmista. Un texto que usted lo conoce mucho. Salmo 23:1. ¿Qué dice el salmista? Jehová es mi pastor, nada me faltará. El salmista lo entendió bien. Pero este hijo menor se conformó. Mire lo que pasa cuando nos alejamos del Padre. Este hijo menor se conformó con parte de todo lo que el Padre tenía para él. Se conformó con migajas, se conformó con una parte, cuando en la casa del Padre lo tenía todo. Él no entendió que la mejor herencia no era lo material que le podía dar el Padre. Él no entendió que la mejor herencia era disfrutar de su Padre, disfrutar de su familia. Hermano, ¿están aquí todavía? Amén. Ok. Ciérrenme las puertas, por favor. No dejen salir a nadie. Escuche bien. Hermano, Dios nos ha dado la vida. Dios nos ha dado bendiciones materiales. En fin, todo lo que tenemos es por su gracia. Todo lo que usted tiene, todo lo que yo tengo es por su gracia. Es por su misericordia. Pero hermano, nuestra mayor herencia, la mayor bendición que Dios tiene para nosotros, no es nada de eso. No son bendiciones materiales. Nuestra mayor bendición no es estar bien económicamente, o tener una buena vida, o tener un buen carro, o tener una buena casa. No, esa no es la mayor herencia, esa no es la mayor bendición. Y vivimos afanados por el dinero y por los bienes materiales. Ahora miren lo que dice Efesios capítulo 1, 10 y 11. Y el plan es el siguiente. El plan que Dios predestinó es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Mire cuál es el plan de Dios. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios. Hemos recibido una herencia, ese es el plan. Hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Ese es el propósito de Dios. Sí, Él quiere darnos una herencia. El problema es que a veces no es la herencia que nosotros queremos. Ahora, ¿sabes cómo es esa herencia que Dios te quiere dar? Pedro lo contesta. Primera de Pedro 1, 3 y 4. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con una gran expectativa y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Esa es la herencia que Dios tiene para ti y para mí. Esa es la verdadera herencia. El problema es que esa herencia no está fuera de la casa del Padre. No está fuera de la casa del Padre. Porque yo le he dicho a ustedes que la salvación es que Dios nos da a Cristo. La herencia es Cristo. Es Cristo. Fuera de la casa del Padre, este hijo menor pensaba que iba a encontrar abundancia, que iba a encontrar riqueza, que no iba a haber escasez, que todo iba a estar bien, pero lo que descubrió fue hambre y necesidad. Siga conmigo, mira lo que dice el 15 y el 16. El hambre y la necesidad era tanta que dice el 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Dice el 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hermanos, el mundo promete mucho, pero da poco. Escúcheme, entienda esto, el mundo promete mucho, pero da poco. Este joven sabe que se encontró con que todo era una ilusión fuera de la casa del Padre. Él pensaba que estaba bien. Él pensaba que la decisión era correcta. Él pensaba que pedirle herencia y alejarse del Padre era lo mejor. Era la verdadera libertad. Este joven disfrutó por un momento, pero al final se enfrentó con la realidad de la decisión que tomó, porque toda decisión tiene consecuencias. Ahora, eso no le hubiera pasado si se hubiera quedado en la casa del Padre. No se hubiera quedado en la casa del Padre, no lo hubiera pasado. Primero, el deseo era disfrutar de la herencia, desperdiciando su vida en pecado, en placeres de este mundo. Mire qué cosa, hermano, mire esto. Su primer deseo, ¿cuál era? Dame mi herencia, que voy a disfrutar esto en placeres, en pecado, la voy a desperdiciar en todo lo que yo quiera. Y después en el verso 16, sabe, cambió su deseo. Ahora el verso 16 dice que su deseo era llenar su vientre. Hermano, ¿usted me está entendiendo? Su primer deseo era disfrutar la vida. Y sabe que las circunstancias cambiaron ese deseo. Ahora él se conformaba simplemente con llenar su vientre. Porque el deseo de tu corazón y de mi corazón nace de nuestra mayor necesidad. Nace de nuestra mayor necesidad. Hasta que tú y yo no comprendamos que nuestra mayor necesidad es Cristo, nuestro deseo siempre va a ir a las cosas de este mundo. ¿Tú lo entiendes? Cristo, es que yo no deseo a Cristo. Porque tú no has entendido que es tu mayor necesidad. Ese es el problema. Cuando usted está en el desierto, ¿verdad? Y usted siente esa sed, ¿qué usted quiere? Agua, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque es lo que necesita en ese momento. Es algo biológico. Es algo natural. Y nosotros, los que somos hijos, el deseo natural debe ser Cristo. Debe ser Cristo. Por eso es que muchas veces somos tan inconsistentes en nuestro caminar. Damos un paso hacia adelante, damos 4 pasos hacia atrás. Y esto no va a cambiar hasta que reconozcamos que nuestra mayor necesidad no es el dinero, no es el amor, no es la salud, no son los problemas familiares. Nuestra mayor necesidad es Cristo. Y después que yo lleno esa necesidad con Cristo, entonces yo voy a poder resolver todas las otras necesidades. Porque si no
se resuelven, si esos problemas no se resuelven, hermano, pues mire, yo no me voy a desesperar, porque ya el problema más grande y el único problema que yo no podía cambiar, lo cambió Cristo. Amén. Y esto fue lo que pasó con este muchacho, verso 17. Mira lo que dice. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Padre que estás aquí, quiero que me escuchas. Todavía hay esperanza de que tus hijos vuelvan en sí. Padre que estás aquí, que tus hijos no están en Cristo, hay esperanza de que tus hijos vuelvan en sí. Pero tienes que predicarles y vivirles el Evangelio. Tienes que predicar y vivir el Evangelio en tu hogar, porque es el Espíritu que convence de pecado. Y este joven fue el Espíritu el que hizo que entrara en sí. Este hijo finalmente entró en razón. Entró en razón, se dio cuenta de lo tonto que había sido, recordó que él era hijo de su padre. Él recordó que él era hijo de su padre. Vean como dice a sí mismo, cuántos jornaleros hay en casa de mi padre. Lo ven, hermano, en el texto. Él recordó que él era el hijo de su padre, pero no solo eso. Vemos una actitud de arrepentimiento en el verso 18 y 19. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Esto es un verdadero arrepentimiento. A principio de la parábola, vemos a un hijo reclamando sus derechos. Yo merezco mi herencia. Yo merezco irme de aquí y hacer lo que yo quiera. Y ahora vemos a un hijo que piensa regresar, no a reclamar derechos, no a reclamar lo que él cree que merece, sino a pedir misericordia y compasión. Él dice, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Ven el cambio que hace? Primero reclama sus derechos, ahora entiende que es hijo pero que no merece nada. Como dice el profeta Joel, dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Sabes por qué? Porque en el tiempo antiguo, cuando la gente se arrepentía y la gente estaba de luto, rasgaba su ropa, rasgaba. Y él le dice, no, dejen de rasgar sus vestidos, porque rasgaban sus vestidos, pero el problema era que su corazón no se arrepentía de verdad. Y por eso el profeta le dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se luede del castigo. Tenemos que reconocer, como dice este hijo menor, él dijo, en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Tenemos que levantarnos, ir a la casa del Padre y reconocer que hemos pecado contra Él. Tenemos que reconocer que no somos dignos de Él, que no lo merecemos a Él como Padre. Tenemos que reconocer eso. Pero este hijo no solo dijo lo que él quería hacer. Escuche bien, este hijo no solamente dijo lo que iba a hacer, sino que lo hizo, actuó. Y ese es el problema de muchos de nosotros. Jacqueline me lo recuerda a veces. A veces hablamos mucho, ¿verdad que sí? Y no hacemos nada, no actuamos. No, hay que hablar, voy a hacer esto, pero lo importante es actuar en lo que dijimos. Y si usted va al 20:21, ¿qué dice? Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre y fue movido a mí. Mire, hermano, yo no sé los que están aquí, ¿verdad? Que están lejos de su país y sus padres no están aquí, pero yo lo he hecho como 2 veces, llegar de sorpresa a Puerto Rico. Hermano, es otra cosa cuando tu mamá te ve, cuando te ve tu familia. Yo no sé si usted ha pasado por eso, o cuando estamos tan lejos y podemos llamar, ¿verdad? Por videocámara y vemos la cara de nuestro padre y él quisiera que estuviéramos allí. Así que imagínense este padre. Parece que el padre estaba todos los días esperando que su hijo regresara, porque dice que a lo lejos lo vio, a lo lejos lo distinguió. Yo no sé si tú me estás entendiendo,
Pero no importa cuán lejos estés de Dios, el Padre distingue quién tú eres. No importa cuán lejos estés de Dios, estás a la mirada del Padre, el Padre te ve. Y sigue siendo hijo. Dice que el Padre corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Si hubiera sido un padre puertorriqueño, ¿verdad? Hubiéramos corrido con la chancleta, con la correa. ¿Ah? Yo te dije que tú ibas a regresar. ¿Ah? No. Este padre corrió, se le echó en el cuello y lo besó. Aún con todo el dolor que le había causado, aún con toda la aflicción que le había causado porque se había ido, se le echó en el cuello, lo besó. Y dice el 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mire, y yo me imagino a este hijo bajando la cabeza y esperando, esperando el te lo dije. No somos así como padres. Yo lo he hecho. Te lo dije que te iba a pasar. Te lo dije que te ibas a caer. Te voy a dar en el cantazo si te caes y te da. Hasta eso decimos, ¿verdad? Encima del golpe te voy a dar. Y yo me imagino este joven bajando la cabeza y esperando, bueno, aquí viene el regaño, pero olvídate, yo lo que quiero es comer, yo lo que quiero es que me dejen entrar a la casa, yo estoy dispuesto a soportar el regaño que sea. ¿Y sabes que el padre le pudo haber dicho: ahora vienes, después de lo que me causaste, el dolor que me causaste, después de todas las noches que pasé, preocupado por la forma en que estabas malgastando lo que yo te di, malgastando tu vida? Yo le hubiera dicho: vienes ahora porque estás pelado, porque no tienes nada. Ahora me necesitas, ¿verdad? Se te acabó la cuenta. Sin embargo, miren la respuesta del Padre, versos 22 al 24. Miren la escena. Padre, he pecado contra ti, Dios mío, castígame. Y el padre a su siervo le dijo: sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un adillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Entonces imagina el hijo: fiesta, comida. Yo no sé si usted lo ve, pero este hombre venía con hambre. Este hombre venía desesperado, en miseria. Y esperaba que un castigo, porque se lo merecía, él sabe que se lo merecía. Y el padre dice: no, tú vienes con hambre, yo te voy a darle de comer. Tú vienes con la ropa destrozada, yo te voy a vestir. Tú perdiste hasta la chancleta, yo te voy a poner calzado. Yo te voy a cuidar, yo te voy a vestir. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Dice el 24 el padre: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Mi hermano, cuando nosotros verdaderamente venimos arrepentidos a Dios, reconociendo nuestro pecado, solo hallaremos misericordia. Solo hallaremos misericordia. Por eso David, en uno de los salmos más conocidos, el Salmo 51, donde él escribe su arrepentimiento después de aquel pecado que cometió, al final de este salmo, David dice en el 16-17: tú no deseas sacrificio, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. Le dice: el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Ahora, esto no quiere decir que los pecados no tienen consecuencias. Este hijo sufrió mucho por su decisión. Sufrió mucho por su decisión. Si no fuera por la misericordia del Padre, él no hubiera tenido a dónde regresar.
¿Usted sabe qué es perderlo todo y no tener a dónde regresar? Dios no está contento con nuestros pecados. La alegría del Padre no era la vida perdida que Él tuvo, no, la alegría del Padre es que estaba muerto en esa vida perdida y ahora está vivo. Reconoció su pecado. La Biblia enseña claramente que la ira de Dios está sobre aquellos que viven en desobediencia, sobre aquellos que viven en rebeldía contra Él, sobre aquellos que viven en pecado. Y si no se arrepienten, la Biblia habla claramente cuál será su destino. Así que esta parábola no quiere decir que Dios pasa por encima del pecado o que tolera el pecado. No, aún por encima del pecado, Él tiene misericordia. Lo que yo quiero que entiendas con este mensaje, y termino con esto, es que no importa cuál sea tu pecado, y no importa cuántos sean, siempre las puertas de la casa del Padre se van a abrir a todo aquel hijo que viene arrepentido y reconociendo su pecado. Siempre van a estar abiertas. Ezequiel 18, 21, 23. Ayer Jacqueline me hizo una pregunta. Yailin me hizo una pregunta. Se llama Jacqueline también, pero para que entiendan. Yailin me hizo una pregunta. Y mientras preparaba el mensaje, encontré este texto. Ella me preguntaba que si uno, ¿verdad?, está en Cristo y vuelve a pecar. ¿Y qué pasa con esos pecados? Y encontré este texto hermoso que dice: ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados, dice Dios, y comienzan a obedecer mis decretos y a hacer lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán, como le pasó al hijo pródigo. Todos los pecados pasados serán olvidados y vivirán por las acciones justas que han hecho. Y dice Dios: ¿acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Dice Dios: mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y de que vivan. Ese es el deseo de Dios. ¿Y sabe cómo ocurre todo esto? Solamente por medio de Cristo. Yo espero que usted haya entendido este mensaje en el día de hoy. Mire, Jacqueline está de testigo, Dios de testigo. Yo no sabía cuál era el drama que iban a hacer los jóvenes. Yo no sabía cuál era el drama. Y Jacqueline, más o menos yo le dije varios textos que tenía pensado, porque interrumpimos la serie sobre Hechos. Yo quiero decirle que el Espíritu Santo está en el asunto. Porque cuando esos jóvenes dijeron, el drama concluyó diciendo que el mejor padre es Dios. Y dije, wow, el Espíritu Santo está aquí. Porque ella no sabía de qué yo iba a predicar. Y yo no conocía el drama. Incluso cuando estaba dando los anuncios iba a decir, bueno, por si acaso yo no tengo nada que ver con lo que va a pasar después. Por si acaso. No, pero de verdad, Dios está en el asunto. Y yo creo que de todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos cantado, por lo menos una idea es clara. Donde mejor tú y yo estamos es en la casa del Padre. Ahora bien, la casa del Padre no es esta estructura. La casa del Padre es Cristo. Sí nos congregamos, sí nos reunimos aquí, pero si te reúnes aquí no estás en Cristo, no estás en la casa del Padre. Porque Dios no habita en templos de piedra ni de madera. Dios habita en los que están en Cristo. Así que ponte de pie, vamos a orar en esta hora. Y mientras oramos, el altar está abierto. Si tú entiendes que Dios te ha hablado, si tú entiendes que necesitas la oración, puedes pasar al frente y sabes que los diáconos estarán dispuestos a orar por ti. Oramos, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por esta palabra, Padre Celestial. Gracias porque hay muchas cosas que no entendí y tú me las hiciste entender, Padre eterno. Gracias, Señor, Padre amado,
porque tú has decidido ser nuestro Padre fiel, nuestro Padre amoroso. Gracias, Padre, porque aun cuando pudiste habernos dejado a nosotros en nuestros pecados, nos pudiste haber dejado morir en nuestros pecados, sin fe y sin esperanza, tú decidiste revelarte a nosotros, tú decidiste revelarte por medio de tu palabra y decirnos que aún en medio de nuestro pecado hay esperanza, que aún en medio de nuestra condición, aún en medio de que estamos muertos en nuestros pecados, tú enviaste a tu Hijo para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia, y para que por medio de tu Hijo, que es la puerta, podamos entrar a tu casa y podamos vivir en tu casa para siempre y por siempre. Por eso ahorita cantamos al tu rostro ver, Señor, porque sabemos que desde ahora estamos en tu casa, pero sabemos, Señor, que va a pasar un momento en que la muerte llegará, pero simplemente la muerte será una puerta hacia lo que escogimos en vida, que fue poner nuestra fe en ti, Jesucristo, y estaremos por siempre contigo. Pero gracias, Señor, porque eso comienza desde aquí. Porque desde aquí podemos estar en tu casa, podemos habitar en ti. Por favor, Padre Celestial, recuérdanos cada día qué clase de Padre tú eres. Y que no importando nuestros pecados, siempre tu casa estará abierta para todo aquel hijo que toque arrepentido de sus pecados. Porque un corazón contrito y humillado, tú nunca lo vas a despreciar. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.